Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Muchas gracias por continuar en sintonía del programa Nicaragua Empresaria, el programa de difusión televisiva del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP. Conversamos esta noche con importantes y destacados economistas de Nicaragua analizando el desempeño económico del país. Al irnos a la pausa, quería saber sobre las remesas internacionales, sobre los ingresos del turismo. Ingeniero Peralta, ¿cómo andamos en esos indicadores? Bueno, a cifras publicadas oficialmente por el Banco Central de Nicaragua nos indican crecimientos en el rubro de turismo, proyectándose al final del año, a diferencia del año pasado que anduvimos por 309 millones de dólares en generación de divisas, pero recibiendo por primera vez más de 1 millón de turistas en un año, 1.011.000 turistas recibimos el año pasado. Y este año proyectamos, según las estadísticas a junio, julio del Banco Central en turismo, una generación de divisas de 400 millones de dólares y de 1.100.000 turistas. En cuanto a remesas familiares, el año pasado anduvimos por 822 millones. Las cifras a junio y julio de este año apuntan a un crecimiento de alrededor de 900 a 950 millones de dólares en remesas familiares. Es decir, como un 10% más. Por ahí. Entre el 8 y el 10% de aumento en remesas familiares. Provenientes el 91% de lo que yo le llamo la zona DR-CAFTA. Es decir, nosotros recibimos alrededor de 65% de remesas de los Estados Unidos y alrededor de un 20-25% de Costa Rica, esencialmente. El resto es de Europa, España en especial y de Panamá. En cuanto a las exportaciones, ya lo hemos indicado, al día de ayer estamos a 4 millones de llegar a los 1.700 millones de dólares según Cetrex. A Estados Unidos hemos exportado casi todo lo que exportamos el año pasado. Y en cuanto al café, que ha sido nuestro principal rubro de exportación, ya superamos desde a finales de agosto, de este año, todo lo que habíamos exportado en café el año pasado. Igual ha sucedido con los principales productos de exportación, que bien lo ha notado el doctor Avendaño. Hay situaciones coyunturales estructurales que tal vez no convienen mucho a una economía, pero en situaciones de crisis, el hecho de que nuestros principales productos de exportación sean alimentos, en tiempos de crisis nos conviene, porque en tiempos de crisis se deja de consumir todo, menos alimentos. Esto se vio en el 2009, porque Nicaragua fue el único país de Centroamérica en aumentar el volumen de exportaciones a nivel centroamericano. Y fue el país que disminuyó menos las exportaciones en divisas a nivel centroamericano, menos 6.5%. Y también en turismo se dio algo particular, porque nuestro turismo no viene de los países del primer mundo. Nuestro turismo viene en un 75% de la zona de DR-CAFTA, de la cual el 50% viene del total de turismo de Nicaragua, viene de Centroamérica, en especial de Honduras y después de Costa Rica. Y entonces fuimos el único país en aumentar tanto en divisas como en atracción de turistas de toda Centroamérica en el 2009. Es decir, todo apunta a que en Nicaragua haya mayor liquidez, como la está viendo actualmente en la economía interna, que se refleja en el IMAE, en el sector comercio, como lo apuntaba muy bien el doctor Avendaño. El sector comercio y el sector de la industria, ¿verdad?, son los dos sectores económicos con mayor ponderación en el IMAE, que el IMAE es una muestra mensual del Producto Interno Bruto que representa el 80% de la producción nacional. Hablemos ahora de otro aspecto no menos importante, la conclusión esta semana de una visita técnica del Fondo Monetario Internacional, hace una serie de recomendaciones, dice la economía lleva buen ritmo, pero hay que observar
los factores externos, la crisis económica mundial, probable crecimiento menos del 4%, dice el Fondo Monetario. ¿Cuál es su valoración? Bueno, no estimo que la producción de nuestro país crezca menos del 4%. Como te había dicho, Adolfo, ya con las estadísticas a este mes de junio y conociendo cómo va la cosecha de primera, el 4% está garantizado. Lo que pasa, yo tengo la sensación pues que los técnicos muy jóvenes del FMI aplican una visión global general a un país muy particular como es Nicaragua. En Centroamérica tenemos países más industrializados que el nuestro, Costa Rica, Guatemala, por decir un ejemplo. Ahí sí va a golpear más cualquier recesión económica mundial. Pero nosotros no somos industriales, y eso lo debe saber el FMI. Nosotros somos un país productor agropecuario por excelencia, con el procesamiento industrial de esa producción primaria. Por lo tanto, yo descarto la opinión que vamos a crecer menos del 4%. Y aprovecho para reiterar, quizás entre 4 y 4.5, 4,5% este año. La recesión nos va a afectar, pero no nos va a afectar este año. Cualquier caída del crecimiento económico mundial. En este momento, la locomotora alemana de la economía europea está sin movimiento, está estancada, 0% de crecimiento. Francia, que es el segundo vagón, detenido. Gran Bretaña, con graves problemas en mediano plazo. El señor Ben Bernanke, allá al frente de la Fed, el Banco Central de Estados Unidos, mandó un mensaje no característico de un presidente de un banco central. Congeló las tasas de interés del banco hasta mediados de 2013. Eso no lo hace ningún presidente. Entonces, todos estos problemas que estamos viendo nos dejan entrever que hay serios problemas. Y no es solamente Estados Unidos, es Europa. China comienza a elevar las tasas de interés para combatir una inflación del 6.4%, y eso va a implicar una probable desaceleración del crecimiento chino. Brasil ya tomó la decisión de alzar tasas de interés y, por supuesto, enfriar un poco la economía. ¿Y a quién golpea principalmente la crisis cuando el vecino socio principal nuestro, el norte, entra en problemas? A México, Centroamérica y el Caribe. Nosotros no estamos blindados ante ese problema. Por lo tanto, cualquier problema que podamos observar sobre un probable efecto, muy probable efecto, de una, en el mejor de los casos, de una desaceleración del crecimiento económico mundial, y en el peor de los casos, de una nueva recesión económica mundial, lo veremos hasta en 2012. Este año prácticamente está... Y frente a ese panorama, sí, que no es tan halagador, ¿cuáles son los grandes retos de la economía de Nicaragua? Excelente pregunta, porque la crisis mundial, pues, se puede deteriorar. El estancamiento económico mundial, que es lo que estamos viviendo actualmente. Actualmente no estamos viviendo una recesión mundial. La recesión mundial técnicamente está tipificada como 2 trimestres con recaídas en el PIB. Y ninguno de los países, excepto Japón, por el problema que tuvo a inicios de año del terremoto y del tsunami. Y del tsunami es que ha desacelerado su economía hasta llegar a la recesión, pero Estados Unidos y Europa todavía como conjunto no han llegado a la recesión. Lo que hay ahorita es un estancamiento económico que en Estados Unidos el presidente Barack Obama está tratando de combatir y necesita el apoyo de los republicanos para ello en un año preelectoral, lo cual hace más difícil la situación, cuando intereses políticos se pueden sobreponer o superar a problemas económicos. Pero lanzó un plan agresivo de generación de empleos
de 447.000 millones de dólares, ahora sí focalizando esa inversión en inversión productiva, que es igual a mayor producción futura. En Europa realmente la situación de Grecia podría impactar a Francia, especialmente que es la segunda economía después de Alemania de Europa, porque la relación financiera entre los bancos de Grecia y los bancos de Francia son muy estrechas. Es por eso que en octubre hay que buscar cómo conseguir esos 11.000 millones de dólares que necesita Grecia para pagar su deuda soberana. Y aquí hay una cuestión bien curiosa, porque mientras en el mundo hay países que su problema es no crecer económicamente, el doctor Avendaño ha notado dos países en donde el problema es que está creciendo demasiado la economía, que es China y Brasil, y eso genera inflación. Entonces el mundo está creciendo a dos velocidades, y lo que debe de hacer Nicaragua, insisto, es diversificar su relación comercial y económica con todo el mundo, no solamente con ciertos países. No depender solamente de Venezuela o los Estados Unidos. Exactamente. Bueno, usted mencionó Venezuela, Estados Unidos. Yo diría que hay que volver la mirada a Sudamérica en general, cosa que ya lo hicieron con este compromiso adquirido tanto con Chile, ¿verdad?, como con el grupo ALADI, al cual también Chile pertenece. Pero también hay que volver la vista a Brasil, a ese gigante asiático latinoamericano, ¿verdad?, que ha crecido en base a mayores relaciones con Asia, con el gigante asiático China continental. Entonces, hay algo que también hay que procurar en este sentido: aumentar nuestras exportaciones hacia Asia. Al día de hoy, 5.53% exportamos a Asia. Esto no puede seguir así y hay que diversificarnos. Hay que diversificarnos porque al diversificarnos aminoramos el problema de la crisis mundial. En un minuto, doctora Avendaño, para terminar. El año pasado Nicaragua fue la economía que mejor desempeño tuvo en la región centroamericana. Aún con todo este panorama internacional y regional, ¿Nicaragua podría llegar a cumplir esa perspectiva este año? Claro que sí, es el país que muestra mayor crecimiento este año en América Latina, perdón, en América Central, probablemente en América Latina. Pero te agrego una cosa, es el país en segundo lugar de la inflación más baja. O sea, ocupamos dos extraños lugares en 2011, mayor crecimiento y menor inflación. Esas son buenas noticias para Nicaragua. Al final del año podrían ser. Excelente, y por lo cual creo que el FMI debe estar muy contento. Bueno, se le están cumpliendo las metas exigidas. Y sobrecumpliendo, diría yo. Y no abordamos, o quisiera en breve segundo, la agenda complementaria con el Fondo Monetario. ¿Qué pasó con eso? ¿Queda pendiente para el próximo periodo? Creo que hay que cumplir algunas cosas. Pero creo que, aunque el presidente del Banco Central, que es nuestro representante, gobernador de Nicaragua ante el FMI, haya declarado que no se dejará ninguna herencia de política al nuevo gobierno, yo creo que hay dos. Y creo que por eso... social? Y la reducción de exoneraciones y exenciones del la pago reforma de impuestos. fiscal. Y yo creo que por esas dos, entre varias razones, creo que son más escasas las que quedan, esas son las dos principales por las cuales nuestro presidente del Banco Central ha viajado o viajará pronto a Washington. Muchas gracias al doctor Néstor Avendaño, director ejecutivo de COPADES, y al ingeniero Mauricio Peralta, catedrático de la Universidad Tomás Muro, asesor de COSEP, por habernos acompañado esta noche. Haremos una breve pausa y continuamos con más de Nicaragua Empresaria. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.